Buenas, ya tengo por aquí el primero de los modelos para la ROG Xbox Ali, una plataforma portátil que en este canal vamos a analizar largo y tendido. Vamos a hacer unos cuantos vídeos acerca de este dispositivo con las cosas que seguramente muchos os estáis preguntando, pero bueno, vamos a ir muy poco a poco. Lo primero es el unboxing, lo primero es ver la forma física de la videoconsola, el resto de cosas las iremos viendo en progresivo. Aquí lo que voy a mostraros es la blanca, la versión, digamos, más reducida de precio. Tenía solicitada también la de color negro, pero de momento, a esta hora cuando yo grabo el vídeo, no me ha llegado. Así que, como tengo esta por aquí, pues vamos a echarle un vistazo porque básicamente quiero deciros que en cuanto a contenido y en cuanto a forma, son exactamente iguales. La diferencia reside en la potencia y en la batería, aunque eso, como digo, ya lo veremos más adelante. A ver si tengo la otra por aquí y podemos hacer algún que otro agravio comparativo. Pero bueno, vamos al lío. En cuanto a lo que es la puesta en escena, también las diferencias entre plataformas, si os compráis el modelo más potente o os compráis este, solamente reside en el color, ¿vale? Tanto de la caja como, por supuesto, de la plataforma en sí misma. La otra, pues imaginaros esto en color negro. Básicamente eso serían las diferencias. Digo, para no tener que realizar otro contenido separado simplemente para ver exactamente lo mismo. En cuanto a la distribución y tamaño, son exactamente idénticas entre una plataforma y otra. Eso sí, en cuanto al tamaño en sí mismo, ha crecido bastante respecto a la ROG Ali original, antes de estar asociada a la marca Xbox. Esta caja es un poco más grande, estamos hablando de por lo menos un 30% más grande. Es algo más densa. La otra era una caja pues un poco más coqueta, pero lo que es el tamaño de la plataforma en sí mismo no es prácticamente tan diferente, salvo por esta parte más ergonómica. Pero bueno, lo primero es ir abriéndolo desde ya. Por la parte superior retiramos esta tapa. Tapa, por cierto, de cartón duro, bien protegida, se nota que es producto premium, por así decirlo. Y como veis, por la parte de atrás, aquí en un pequeño cajón de cartón, se almacena el soporte, un pequeño soporte de plástico que ahora vamos a ver puesto. Ok, y bien, pues aquí ya tendríamos lo que es la plataforma. Por delante tenemos este pequeño papel con un código QR detrás para ver un poco lo que son las características. No es estrictamente necesario, aunque viene bien para tener la pantalla protegida. Que por cierto, quiero decir que, aunque aquí no lo veáis, viene un plástico de serie protegiéndolo básicamente todo, para que no le entre polvo ni nada por el estilo. Yo ya se lo he quitado, he comprobado que las cosas estaban bien para poder mostrarlo en este vídeo, pero por lo demás nos encontramos ya aquí un sistema que la verdad veis que en cuanto al diseño comparado con la ROG Ali original no es tan cambiante. Me refiero, lo que es la parte central es básicamente lo mismo, incluso la pantalla tiene básicamente las mismas dimensiones, solo que obviamente vais a notar que estos agarres son completamente nuevos. Ahora os hablaré qué tal un poco la experiencia, cómo es el sentir de todo esto, pero en cuanto a la configuración de botones es básicamente la misma, ¿vale? En cuanto a la calidad, pues podemos notar quizá algunas leves mejoras, pero aquí lo que se ha añadido es el botón de Xbox, ok, un botón que básicamente es como para acceder al Game Bar, una especie de menú que ya tenéis en videoconsola y que tenéis también en el sistema de PC, así podéis acceder a algunas características básicas y encontraros ahí un poco vuestro panel de juegos, todo más accesible, pero bueno, por lo demás, como digo, es bastante similar. Hay una pequeña separación entre los botones traseros, que son dos nuevamente, algo más pequeñitos que en los modelos originales, y por lo demás, en cuanto al agarre, en cuanto a los gatillos, pues es bastante conservador con respecto a lo que ya había. Pero bueno, vamos a dejar esto por aquí, porque detrás viene su problema. Pues en este pequeño cajón que vemos aquí al fondo detrás de la plataforma, una vez la sacamos, nos encontramos un espacio completamente vacío. Sí, no hay absolutamente nada aquí. ¿Qué es lo que debería de haber? Pues debería de haber un cargador. En algunos países se incluye, pero aquí en Europa no lo tenemos. Aquí tenemos que comprar el cargador por separado. Y esto, en lo personal, creo que debería de estar tipificado como un delito de lesa humanidad. Porque no es normal que tengamos una plataforma como esta, que nos valga 600 pavos, otra que nos vale 900 y que en ninguna venga el cargador. Y no se trata de normativas europeas ni nada por el estilo. No, esto ciertas compañías ya lo están haciendo simplemente para no tener que pagar ciertos extras seguramente, ¿vale? Y son tan rácanas que en muchos sentidos se quieren ahorrar pues esos costos adicionales, pero repito,
que esto no sucede en todo el mundo, en algunos países sí te viene incluido aquí. ¿Cómo podemos apañar esto? Pues comprando un cable y un enchufe por separado, aunque también os puede valer este, que es el que yo voy a utilizar. ¿Sabéis cuál es la peculiaridad? Que este es el de Nintendo. Sí, estoy utilizando el cargador de la Nintendo Switch 2 para cargar esta plataforma portátil. Es increíble que esto sí que lo tenga que incluir Nintendo, no lo incluya esta gente que te vende un modelo muchísimo más caro. Para mí este es el déficit que tiene esta plataforma. Es algo que en lo personal considero completamente imperdonable. En ese sentido, pues yo creo que con lo que vale debería de incluirse este dispositivo, que es que a lo mejor te puede costar 20 o 30 pavos si quieres comprar uno bueno. Por cierto, recomendación: 60-65 vatios, por lo menos, para que os haga una carga real, y sobre todo porque esta plataforma enchufada rinde mejor que si la tienes en modo portátil, así que obviamente tirad por algo interesante y que os pueda durar a largo plazo y que dé bastante energía. Dejando a un lado eso, vamos allá con el último elemento que tenemos que mirar, y es que recordáis la parte superior de la caja que habíamos retirado. Pues bien, dentro de esta, en este pequeño cajón, nos encontramos una base estilo acartonada, básicamente, valga la redundancia, para ponerla de soporte, para ponerla de sujeción. Veis que la colocamos por aquí y se queda pues perfectamente estática, expuesta, por si la queréis tener pues a modo, ya sabéis, para manejar un mando por separado, porque también podéis utilizarla de esta manera, ¿no? Sincronizáis un mando con la plataforma y ya está, la podéis jugar estilo tablet, por así decirlo. Ok. Y obviamente también por si queréis tenerla única y exclusivamente expuesta en cualquier sitio. Pero bueno, es como quien dice un apaño. Yo en lo personal lo que os recomiendo es precisamente que os compréis una base de este tipo, pero de las que tienen cables por detrás. No simplemente una base que sujete, sino que además tiene como las típicas entradas para el cable de internet, para el HDMI, conectarlo a la televisión o al monitor de turno, etcétera, etcétera. Con eso os podéis encontrar varios modelos bastante baratos y bastante asequibles, pero bueno, simplemente eso, que aquí lo que tenéis es una base soporte normalita, ¿vale? Para hacer el apaño. Bien, en cuanto a la parte ergonómica, debo decir una cosa: es comodísima la plataforma, es muy cómoda simplemente por el agarre estilo mando. Esto no sabéis lo que mejora la experiencia de juego respecto a la ROG Ally original. Lo mejora una barbaridad, porque esa plataforma es como que la agarrabas así, tenías que tener la mano en una posición menos natural. Aquí el agarre es muy ergonómico. ¿Veis que tengo prácticamente la palma de la mano en una posición natural? Básicamente, pues eso. La verdad que eso es una de las cosas que más agradezco en este dispositivo. Además, ¿os acordáis de los botones traseros? A estos botones se les pueden poner o asignar varias funciones, como por ejemplo que pulsar esto te signifique pulsar los dos gatillos o dos botones a la vez. Bueno, eso ya va en cuestión de cada uno. Vale, pues los tenéis para la parte trasera y de hecho si lo agarráis así, veis que casi no roza. Si agarráis la plataforma de una manera natural, no roza. Antes, en la ROG Ally anterior, precisamente estos botones creo que estaban mal situados, y lo comenté en un vídeo, eran botones más grandes y que además cuando las sujetabas te rozaban, y eso al final te creaba incomodidades. Pero bueno, aquí eso se ha solucionado, hay como más espacio entre un sitio y otro. Y por aquí arriba, como veis, pues tenemos las entradas habituales, desde la toma de corriente, por supuesto también tenemos aquí la barrita para el volumen de la plataforma, y por aquí también la entrada de tarjetas, y aquí el botón de encendido, auriculares, sí, para que se expulse el aire. Y bueno, por lo demás, la distribución de botones es básicamente la misma, la calidad bastante parecida a las plataformas anteriores, incluso lo que es la dureza de los botones para entrar en los menús principales y demás. Para cerrar os digo que aunque la plataforma se vea tan grande, porque es un dispositivo bastante ancho, no pesa gran cosa. Realmente esto es más ligero de lo que la gente se piensa. La primera vez que lo sujeta, más de uno se sorprende con que esto apenas pese nada. Eso sí, el modelo de color negro ya sí que es más pesado. El modelo de color blanco está bien si buscas ligereza. El otro tiene más batería, más potencia y todo lo que he comentado antes. Pero lo dicho, cuando pueda, pues os traeré comparativa, y si no me es posible, pues nada, ya lo sabéis. Pero en la caja de comentarios podéis dejarme todas vuestras dudas acerca de esta plataforma y próximamente responderé a una de las preguntas más solicitadas sobre este dispositivo. Disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.